Bienvenidos a la segunda parte de este unboxing de la colección en Blu-ray 4K con HDR de la colección de Predator. En este video haremos el unboxing de lo que incluye la caja de plástico, veremos las postales y posteriormente haremos el análisis técnico tanto de audio como video de la tercera y cuarta película. Y bueno, pues retomemos. Como les comentaba, esta caja es muy similar al cartoncillo exterior, pero por dentro es donde ya tenemos los discos. Esta caja es un poquito distinta a la que normalmente se incluye con los Blu-rays 4K, porque como pueden ver tiene una cierta transparencia. No hay algo demasiado interesante en la parte trasera de la caja, realmente solamente son los créditos de cada filme, pero bueno, es una variación a diferencia de por ejemplo la colección del Señor de los Anillos, que son cajas completamente negras. Entonces pues está bastante bien. Aquí pueden ver cada uno de los discos. Los discos en Blu-ray 4K son negros y los discos en Blu-ray tradicional son azules. Y ahí tenemos lo que incluye en cuestión de discos. Realmente, como les dije, no es cosa del otro mundo. Otra cosa en la que tienen que tener cuidado es que estas hojitas que nos pusieron de plástico, el problema es que tira los discos muy fácilmente. Vean, no tuve ni siquiera que hacer presión para poder sacar el disco y no se sostiene realmente. Entonces tengan cuidado con ese aspecto cuando les llegue su paquete o si la piden en línea o lo que sea, porque si el disco viene suelto puede ser rayado. Y como se los comenté en un video de preguntas y respuestas que les voy a dejar aquí arriba, justamente los discos 4K son más susceptibles que cualquier otro formato que hayamos tenido a los rayones. Y ahí les explico exactamente por qué. Les dejo ese video, como les dije, ahí arriba. Y bueno, ahora vamos a ver las postales, que la verdad están bastante padres. A mí me gustaron muchísimo. ¿Por qué? Porque son los pósters de las películas. Entonces, primero tenemos como una tira de cartoncillo que la sostiene. En la parte frontal tenemos los símbolos de los Yautja. Vamos a quitarlo. Ahí está el cartoncillo, como les dije. Y ya tenemos los pósters. Aquí tenemos el primero. Aquí tenemos el de la segunda película, que a mucha gente no le gustó, por cierto. No el póster, la película como tal. Tenemos la tercera. Estamos hablando del canon, porque recuerden que en esta colección no se incluyen las películas de Alien vs Predator. A mí la verdad me gustan bastante, pero como entretenimiento. Me parecen bastante malitas, de ese tipo de ciencia ficción con terror de inicio de los 2000, mediado de los 2000, que era un poquito ridículo, que trataron de hacer como muchos remakes, también como el de Jason X y cosas bastante ridículas, pero a mí me entretuvo bastante, entonces me hubiera gustado que incluyeran esas películas, pero bueno, no las tenemos aquí, solamente tenemos las oficiales del canon. Algunos me dirán, oye, pero el cruce entre Alien y Depredador pues sí es parte del canon, sí, pero las películas como tal no lo han sido en esta línea de tiempo que maneja 20th Century Fox, entonces ese es un aspecto para los más fanáticos de estos filmes. Y bueno, aquí tenemos el de la última cinta. Y parece que obtuve dos de la última cinta, porque son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. Ahora, les voy a mostrar lo que viene por detrás. Vienen ciertas citas. Este es el mismo, como les dije. Get to the chopper. Ahí está la frase clásica de Arnold Schwarzenegger. Y bueno, aquí esta es la que incluye la cita más grande. Y bueno, pues vamos a platicar de la tercera y cuarta película en cuestión de audio y video. Y bueno, como les platiqué en la primera parte de este unboxing, yo utilizo un monitor forma de onda para analizar el HDR de estas películas. Yo en ese monitor forma de onda pongo una línea a 200 nits. Esos 200 nits nos indican la división entre niveles SDR y niveles de luminancia HDR.
Eso significa que si una película no logra superar esa línea blanca, lo más probable es que esté teniendo el mismo rango dinámico de una película en Blu-ray tradicional, en DVD o incluso la televisión. Pero si una película logra superar esa línea blanca, ya está aprovechando uno de los beneficios del HDR, que es un brillo mucho más alto y, como lo dice su nombre, un rango dinámico mucho más amplio. Y bueno, la tercera película es donde empezamos a ver los beneficios más tradicionales del HDR. En las dos primeras películas, el HDR realmente lo que nos permitía era mejores colores, una imagen mucho más natural, sin ningún tipo de banding o procesamiento visible. Pero la tercera película ya nos muestra como este HDR que normalmente vemos en las películas más modernas, que no es una conversión. Vemos un nivel promedio de luminancia en la película y hay ciertos elementos como puede ser el fuego, como puede ser una cierta luz, un cierto brillo, un disparo que llama mucho más la atención, pero no se siente estirado, sino se siente que simplemente le están permitiendo estirar las piernas al rango dinámico de la cámara. Y la verdad es que la tercera película se ve bastante bien. Este filme vuelve a suceder en una jungla. Es otro planeta, pero realmente la imagen se ve muy natural. No se siente que tenga luces artificiales. No se siente grabada en un estudio. Entonces van a notar esos verdes, esos colores del suelo, los cafés, la tierra. Todo eso se va a ver bastante natural. Pero aquí lo interesante es que no están haciendo que la cinematografía se vaya hacia los colores más terrenales, que sería algo mucho más amarillo o naranja, sino que las pieles se ven completamente naturales, los verdes se ven bien y el café de igual manera. La sangre, que esta película tiene algunos momentos de sangre, pues se ve igualmente con un tono carmesí, no es un tono rojo llamativo como puede suceder en algunas películas antiguas que son convertidas a HDR, sino aquí se siente un tono mucho más rebajado. Entonces está bastante bien, se siente como una película que fue grabada hace muy poquito tiempo. Ahora, el problema con la tercera película tiene más que ver con su resolución. La tercera película fue grabada con cámaras digitales y limitada a una resolución 2K. ¿Por qué? Porque en los años que se grabó esa película, pues las cámaras 2K era lo que más predominaba en el cine digital. Recuerden, 2K es exactamente lo mismo que 1080p, solamente que el 2K es el formato DCI o de cine digital y el 1080p es la versión que nosotros obtenemos en casa. La diferencia son unos cuantos píxeles que realmente no tienen gran relevancia, pero bueno, eso es algo importante de tomar en cuenta. Entonces lo que resulta de la tercera cinta es que se ve muy, pero muy similar al Blu-ray tradicional. En los momentos que logra diferenciarse un poquito es en esos momentos que les menciono del HDR, donde el brillo del fuego o el brillo del sol puede verse un poquito más alto. Pero la realidad es que la película se ve en 1080p y es bastante evidente que está grabada en esa resolución. Claramente hay un escalado bastante bien hecho, no es un escalado que añada nitidez artificial ni nada por el estilo, pero pues yo diría que es la película que obtiene el menor beneficio de toda la colección. Ahora, pasando a la última película de esta colección, pues como era de esperarse, es donde todo se ve mucho más natural en todos los aspectos. Lo primero es que se ve sumamente natural el color. El color se nota inmediatamente que fue grabado, digamos, nativamente en HDR. Como tal, las cámaras no graban en HDR. Las cámaras graban en algún formato plano y en procesamiento, en postprocesamiento, es donde se realiza esa, digamos, masterización a HDR, donde se hace la corrección de color. Entonces aquí se nota ya que la cámara tiene un rango dinámico mucho más amplio. Aquí el HDR beneficia en todos los aspectos, en las sombras, en las luces, en los colores, en las pieles. En la última película ya vamos a obtener lo que realmente es típico de esta época, que por ejemplo podemos tener un objeto que tiene una luz azul y ese color azul
que tenga el objeto se va a ver sumamente llamativo, muy llamativo, pero el resto de la escena no se vea sobresaturada. El problema con las películas que estaban en filme o en las primeras cámaras digitales es que si tú querías subir esa intensidad de algún color, podía suceder que se subiera la intensidad de los demás colores que estuvieran en el entorno. Aquí, como no se hace esa conversión como tal, sino que simplemente lo que está grabando la cámara está en digamos HDR, porque el rango dinámico de la cámara lo permite, podemos ver esas tonalidades mucho más intensas, pero no es porque lo hayan añadido en postproducción, sino que simplemente el rango dinámico de la cámara fue lo que logró capturar. Entonces se ve increíble. Es importante que quede claro que las cámaras no graban en HDR, solamente graban en cierto espacio de color y con una curva de negros o una gama, para aquellos que son más técnicos, con una gama mucho más específica. Eso tiene que quedar claro. Las cámaras no graban en HDR. Oye David, pero el iPhone 11 y el iPhone 12 creo, graban en Dolby Vision. No es que graben en Dolby Vision. Ahí Apple está haciendo una conversión medio rara para automatizar el proceso de HDR, pero el HDR siempre se hace en postproducción. Pero bueno, la última película realmente vale muchísimo la pena en cuestión de su imagen. Realmente es una experiencia cinematográfica. Cuando tú la ves con un proyector digital en tu casa, es prácticamente la misma imagen que podías ver en una sala IMAX. Entonces se ve increíble, todo muy definido, el HDR consistente, el brillo de igual manera, y los efectos especiales tienen brillos altos y al mismo tiempo no se ven tan anticuados. La verdad es que la última película en cuestión de imagen se ve increíble. Y bueno, vamos a platicar del audio de las últimas dos películas. La verdad es que me pareció perfecto que mantuvieran el audio en 5.1 DTS HD Master Audio de Predators. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace una conversión hacia Dolby Atmos de una mezcla de sonido, corremos el riesgo de que haya una modificación en los diálogos, el rango dinámico. Casi todas las mezclas de Dolby Atmos en la actualidad es una conversión de la mezcla de sonido de sala de cine a una conversión a cine en casa. Al inicio de la época del Blu-ray no había esa conversión. Ya les he platicado que Oz The Great and Powerful fue uno de los primeros títulos que tenían estas mezclas para cine en casa que les llaman Near Field, que nos lo vendían como el próximo paso, una mejora en el sonido, pero realmente terminó siendo todo lo contrario. Es una mala mezcla de sonido, una mezcla Near Field. Y bueno, pues esa mezcla que venía originalmente en la película de Predators es la misma que viene en la versión 4K. Tal vez puede ser que esa mezcla haya tenido una cierta conversión, puede ser que no, pero al menos sabemos que no hay una diferencia real entre esas dos, entre la del Blu-ray original y esta versión. No tenemos estas conversiones exageradas que ahora vemos cada vez en Dolby Atmos, entonces yo creo que es lo mejor, que se mantenga el 5.1, porque además, si la mezcla original de sonido estaba en 5.1, ¿para qué alterar la intención del artista? Yo sé que allá afuera hay algunas personas que tienen barras de sonido y pues los efectos surround de atrás y de los lados no son tan llamativos como los del techo. Entonces normalmente ellos quieren que sí una película venga en Dolby Atmos para sentir un poquito más la burbuja, porque solamente tienen la barra de sonido. Pero en el caso de las personas que tenemos cines en casa, yo creo que mantener la mezcla nativa es la mejor decisión. Si la mezcla nativa era en 5.1, mantenerla en 5.1. Si era en estéreo, mantenerla en estéreo. Por ejemplo, Terminator 1 tuvo una mezcla en su edición en DVD en la que pues el sonido de Terminator 1 venía en sonido monoaural. Y posteriormente, cuando salió en DVD, hicieron una conversión a 5.1. Y los ingenieros de sonido estaban felices de, es que convertimos una mezcla que estaba en 2.0 o 1.0, como lo quieran ver, lo convertimos a 5.1 y pudimos hacer algo increíble. La realidad es que esa mezcla es terrible. ¿Por qué?
porque hay sonidos que no existían en la mezcla original o sonidos que fueron intercambiados por otros para poder hacer esos efectos en las bocinas surround. Recuerdo muy bien que en el momento en el que llega Kyle Reese, hay un helicóptero pasando por arriba en la mezcla 5.1 y tú pones la mezcla original y no hay un helicóptero, y eso me dejó con la boca abierta. Entonces es importante que no haya conversiones. Y bueno, la mezcla de Predators es bastante, yo diría, sencillita. Se siente más estéreo de lo que debería. No es una mezcla de una película tradicional de ciencia ficción. Las películas tradicionales de ciencia ficción usan mucho el subwoofer, son sumamente agudas, hay paneos en todo momento. Predators no es ese caso. Es una mezcla bastante baja de perfil en comparación a otros filmes de este mismo género. Entonces no esperen algo impresionante, realmente solamente los va a envolver un poquito en la película, pero no esperen ese momento que se vuelva impresionante la mezcla, simplemente es cumplidora. Y luego pasamos al último filme, el cual yo diría que es bastante sorprendente en cuestión de sonido, al menos en comparación al resto de esta colección. La última mezcla yo la escuché originalmente en una sala IMAX y la versión en Blu-ray 4K emula bastante bien los efectos que yo escuché. Por ejemplo, en la sala IMAX me acuerdo que cuando va la nave peleando contra un caza, la nave espacial activa sus escudos, y en la sala IMAX con el subwoofer o la parte grave de las bocinas se lograba sentir como una cierta vibración en el pecho. Bueno, pues aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí no hay sonidos exagerados en cuestión de sonidos graves. Todos parecieran venir de las bocinas. Ya cuando vemos a este Predator gigante, que no recuerdo cómo se llaman esos Yautja. Bueno, de hecho creo que no son Yautja, son Yautja desterrados o algo por el estilo. No recuerdo bien, pero creo que son como fugitivos, algo por el estilo. Son esos Yautja gigantes, que realmente esos sí son malos. Los Yautja normales tenían como una filosofía, pero estos ya no. Pero bueno, el caso es que las pisadas de estos monstruos gigantes, depredadores nuevos, se escuchan bastante bien. Sí se sienten en las frecuencias más graves. Pero el momento o la secuencia que más me llamó la atención es la fuga del laboratorio, donde podemos ver al depredador saltando entre como tuberías y pasillos, están en el exterior. Todos esos movimientos que hace se escuchan alrededor de las bocinas. Escuchas cómo va pasando de atrás para adelante, hacia los lados, y esta mezcla sí viene en Dolby Atmos. Hay un punto donde escuchamos la nave pasar por arriba y se escucha bastante creíble, se escucha real. Entonces escuchas el paneo perfectamente, se siente la presencia de algo y pues te envuelve mucho más en la película. Este último filme sí tiene momentos memorables en cuestión de mezcla de sonido. Entonces definitivamente les recomiendo muchísimo que escuchen esa última película. Yo sé que hay mucha gente allá afuera que no les gustó el último filme, pero pues en cuestión técnica es el mejor filme de la colección. Se los recomiendo muchísimo. Si quieres saber a fondo qué es el HDR, de este lado te dejo un video sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato. No olvides suscribirte a Fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.